Hoy tengo el privilegio de tener conmigo a una persona que no necesita presentación. Ella es doctora, conductora y productora de su propio programa de televisión. Vamos a hablar de su carrera profesional, pero sobre todo de la parte que más me interesa. Vamos a conocer la parte humana, las motivaciones que la llevan a apoyar la neurodiversidad. Bienvenida, bienvenida a mi espacio que he creado para dar voz a personas inspiradoras y personas que se dedican a mejorar nuestro entorno. Y bueno, antes que nada quería agradecerte sobre todo tu generosidad por aceptar mi invitación. Así que muchas Lucía, gracias y nuevamente bienvenida. Lucía querida, primero que todo, soy yo la agradecida y la bendecida porque me hayas escogido a mí para este emprendimiento tuyo. Y además te felicito porque el hecho de que tú tengas la voluntad, el deseo, el propósito sobre todo de que este emprendimiento pueda ayudar a muchas personas y que pueda tocar corazones y que sobre todo podamos dar soluciones, ya eso es algo grandioso. Así que gracias por elegirme a mí para ser colaboradora de tu emprendimiento. Me siento bendecida y agradecida. Sabes que te admiro mucho, la verdad. Bueno, es todo un honor para mí, sinceramente. Bueno, me gustaría que hablásemos, sé que eres una persona muy conocida, te conoce muchísima gente, pero bueno, imagino que también hay personas que no te conocen, entonces que me gustaría que empezásemos, por ejemplo, hablando de tu trayectoria profesional, pero lo que más me interesa después que hablemos es un poco sobre todo la parte humana de la doctora Maritza Fuentes. Así que bueno, empieza por donde tú quieras. A ver, mi trayectoria en los medios de comunicación es la que te quiero enfatizar. Em, ya sabes que soy médico de profesión. También decidí estudiar periodismo investigativo. Me certifiqué también de periodismo en la Universidad de Miami. Estudié periodismo investigativo en Madrid, en el transcurso de los años, ¿no? Me encanta, me fascina la oportunidad que Dios me dio porque realmente yo esto no lo busqué hace 23 años, casi 24, va a ser en diciembre. Fue en diciembre del año 1999 donde comencé a incursionar en Univisión con un proyecto pionero. A mí me ha tocado todo lo que es ser pionera en todos los emprendimientos, así que te entiendo perfectamente y por eso quiero apoyarte en todo lo que tú hagas profesionalmente hablando, que tenga que ver con ayuda al prójimo. Y la realidad me pareció muy interesante el hecho de yo poder comunicar a través de los medios en Estados Unidos en español y Puerto Rico una manera de ver las noticias relacionadas con la salud y la medicina de una forma diferente. En los medios estábamos acostumbrados, y digo estábamos porque yo me siento que he cambiado un poco esa forma en Estados Unidos y Puerto Rico de poder entender las noticias médicas. Eh, Habitualmente estábamos acostumbrados a que todas las noticias médicas eran negativas, amarillistas, como para crear miedo en la comunidad, unas alertas muy estrictas. Yo realmente lo que hice fue crear un segmento de salud en noticias en la cadena que fue mi casa del aprendizaje de todo lo que tiene que ver los medios de comunicación. Yo diría que esa fue mi escuela. Realmente ahí aprendí todo lo que he ido aplicando en el transcurso de mi vida. Estuve 15 años en esa cadena, que le agradezco muchísimo, además. Es mi escuela, es mi casa de los medios de comunicación. Y yo lo que hice fue adaptar un poco ese espacio en noticias diarias a mi personalidad. En mi personalidad de ver las cosas desde una óptica diferente, de qué positivo puedo sacarle yo a esta noticia, o para qué me sirve, o cómo la puedo aplicar. Entonces, y cuando hacía también las entrevistas en los hospitales a los médicos, a los pacientes, yo también trataba de enfocarlo en el sentido de esa persona que lo está viendo en su casa, sentado en un sofá, ¿cómo podría aplicarlo inmediatamente? ¿O cómo yo le podría, a través de esta entrevista con este especialista y este paciente,
cómo ese televidente se puede identificar con esto y cómo lo puedo aliviar. Ese ha sido siempre mi propósito, mi enfoque, mi prioridad. Porque noticia por noticia, o sea, ¿para qué lo puedo usar? O sea, si te doy la noticia, por ejemplo, y en eso he sido muy responsable, de que ha habido una tendencia siempre a que diferentes estudios investigativos, y esto es un tema álgido, lo que te voy a comentar, pero con toda la responsabilidad te lo digo, dependiendo de quién patrocina el estudio, hay ciertas conveniencias mejores o peores de los beneficios o maleficios del café, por ejemplo. Entonces, una vez hablando con mis productores en noticias, dije, ok, un momentico, aquí tenemos que ponernos de acuerdo, porque mi palabra es sagrada. O sea, el criterio que yo le doy a la audiencia tiene que tener credibilidad, porque yo les estoy invitando a que esta información que les estoy dando les tiene que servir para algo. Y con ese criterio he trabajado toda mi vida, ¿eh? Es que yo siento que esto es un propósito que Dios me puso a mí. Y como me lo entregó a mí Dios, porque yo no tengo por qué estar en la televisión, porque mi profesión no es televisiva, yo soy médico de profesión y de formación y de pasión. Entonces, si Dios me dio esta oportunidad de yo estar en cámaras con micrófonos todos los días, yo tengo que saber bien, o sea, cómo yo llevo a cabo esa responsabilidad, qué forma le doy y cuál es el propósito y a quiénes quiero llegar y de qué manera. Entonces, una vez tuve conversaciones con mis productores en noticias y les dije, un momento, o sea, mi segmento no puede ir al ritmo de las investigaciones, porque un día dicen que el café es bueno y otros días dicen que el café es malo, y quiero ver qué hay detrás de esas investigaciones y quiénes están detrás de esas investigaciones, qué les conviene decir. Pero yo no puedo caer en ese juego. ¿Me explico? Claro, Entonces, exactamente. he tenido la bendición de que he tenido siempre libre albedrío para elegir las noticias y darle la forma o la utilidad que el televidente necesita. Esa ha sido mi base y mi estructura, trabajando en noticias, que es un formato bien estricto. En aquel momento, ahora las noticias son diferentes, siento que de alguna manera son manipuladas, son amarillistas, todo el mundo siempre está en un nerviosismo tremendo porque no hay noticias buenas, todas son malas. Entonces, a mí me enorgullece decir que en aquel momento que hacía noticias, hasta el año 2015, las personas en la calle me decían, yo siempre quiero verte para ver qué puedo aprender de ti hoy. Entonces, eso era algo que a mí me ha llenado mucho siempre. O sea, si yo puedo aportar un granito de arena en una persona, en un televidente, de aprendizaje y que lo pueda aplicar en su vida, ya estoy haciendo un cambio en su estilo de vida. Estoy haciendo un cambio en su manera de pensar, que lo puede llevar a mejorar su calidad de vida. Entonces, ese es mi propósito. Y bueno, hace casi 5 años que tengo mi programa en Mega TV, que se llama Buena Vida, que es un programa creado por mí, que he producido, que he tenido más control de todo el contenido, de los invitados, en el cual tú has estado también. Sí, así Y, es. y también, o sea, tengo más cuidado todavía porque es una hora de programa, de cuáles son los temas que realmente la audiencia necesita y requiere saber para mejorar su estilo y su calidad de vida. Es que realmente los medios de comunicación son, en mi opinión, generadores de opinión, valga la redundancia. O sea, realmente creo que debemos ser bastante rigurosos en cuanto a las noticias que damos, porque obviamente las personas están creándose esa opinión en base a lo que estamos proyectando a través de los medios de comunicación. Entonces me parece, bueno, me parece genial esto que tú comentas de ese rigor, ¿no? Que tú quieres siempre transmitir y hacerlo con seriedad y con profesionalidad. Te quería preguntar, ¿lo del tema de doctora pudiste llegar a ejercer o directamente pasaste al tema de la comunicación? Aquí en Estados Unidos no he ejercido como tal yo. Tuve un centro médico maravilloso y fantástico de medicina integrativa, que también estoy formada en medicina integrativa. Es la medicina que integra la mente con las dolencias físicas y el espíritu.
teniendo en cuenta en que hay que buscar la raíz del dolor o del problema en cuestión, que no necesariamente es físico, muchas veces es emocional, es psicológico, aunque duela algún órgano o alguna parte del cuerpo física y anatómicamente hablando. Estoy formada también en medicina integrativa, esa es mi especialidad, tuve un centro, un instituto muy lindo, el cual después, bueno, tuve que hacer partícipe a otro colega para que se quedara con él cuando entré en este proyecto diario de un programa de televisión de 1 hora. Y en cuanto a este tema de los medios de comunicación, doctora, en tu experiencia, ¿cómo ves tú que ha evolucionado? Porque sé que estás muy familiarizada con el tema del autismo, le has dado bastante seguimiento a lo largo de tu trayectoria profesional y sé que te interesa mucho el mundo de la neurodiversidad y por eso, bueno, ha sido una de las principales razones, aparte de, bueno, como digo, de tu generosidad por ayudar a los demás. ¿Cómo ves que ha ido evolucionando el tema del autismo a lo largo de todos estos años Mira, en cuanto a los medios de comunicación? y la verdad que ha cambiado mucho, ¿eh? Lo primero que yo tengo que decirte es que yo estoy muy contenta con ese término, que lo he hecho ya muy mío, neurodiversidad. A mí me parecía, y yo he tenido la oportunidad y el privilegio de entrevistar muchos expertos sobre lo que es el autismo. En aquel momento se hablaba del síndrome de Asperger. En todas las épocas se ha hablado de dislexia, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y realmente era como, vamos a decirlo de esta manera, muy clasista, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos expertos. Hice un programa una vez, una única vez que se hizo un programa de 1 hora en Univisión dedicado al autismo con diferentes expertos, incluyendo nutricionistas. Eso lo recuerdo con mucha gratitud porque cabildeé para eso y se pudo hacer. Nunca se había hecho un noticiero de 1 hora dedicada al autismo. Y realmente yo estoy contenta con el término de neurodiversidad, porque ese término encierra muchas cosas entre sí, ¿no? Y sobre todo el hecho de que la sociedad entienda de que no todos tenemos por qué ser iguales, ni tener una mente igual, que realmente nadie tiene la mente igual que otra, ¿eh? Vamos a enfatizar en eso. Exactamente. Pero lo que la gente llama, eh, o lo que el ser humano ingenuamente llama personas normales. Pero eso es otro tema que nos va a tomar otra hora hablando, porque lo voy a dejar aquí abierto. Si quieres, en otro momento lo hablamos. ¿Qué cosa es ser normal? O sea, Exactamente. ¿dónde está la clasificación que alguien me diga qué cosa es ser normal? ¿Quién es normal? Vamos a ver. Claro. ¿Y quién es normal y quién es anormal? O sea, yo eso no lo he entendido nunca en mi vida. Entonces, porque realmente todo depende de un criterio muy individual, de lo que es la normalidad para unos, que no lo es para otros, ¿verdad? Entonces, lo que el ser Exactamente. humano ha entendido como que personas normales y personas anormales o personas que tienen problemas, así le han llamado siempre, ¿no? O ese muchacho no es normal, tiene algún problema. Entonces, en forma de susurro, ¿no? Me encanta el término así abiertamente que mundialmente se está en este momento tratando de neurodiversidad, porque tiene peso, porque hay que respetar el término, porque es que las personas neurodivergentes realmente hay mucho que aprender de ellas. ¿Y por qué crees que se le da tan poco espacio en los medios a este tipo a este tema en concreto, del tema de la neurodiversidad o, bueno, que engloba el autismo entre otros Wow. diagnósticos, pero siempre noto como que hay esa falta de interés, ¿no? Por parte de algunos medios tengo que decir que tú eres una de las personas que abandera este movimiento y que me enorgullece, ¿no? De poder tenerte siempre, bueno, como referente, ¿no? En este Y tema. como apoyo además. Me tiene... A ver, la pregunta que me haces la fragmentaría, no en que los, a ver, no en que los medios no tengan interés. Está la persona que está al frente de esa cámara en los medios. Porque si bien es cierto que no todos tenemos el privilegio de producir programas de 1 hora, porque eso es un privilegio, el tema de tener el control del contenido de tu programa,
que es un privilegio, gracias a Dios que yo tengo, de decidir qué ponemos al aire y qué no ponemos al aire, con un equipo de producción, obviamente, pero lo decidimos nosotros. Entonces, yo creo que es la persona, y no englobaría tanto como los medios, es la persona que está al frente de cada programa o la persona que está al frente de cada show. Si bien es cierto que hay programas en que el presentador no tiene control, por ejemplo, los noticieros, los presentadores no tienen control de la noticia que dicen. Ellos no pueden decir, esto lo voy a decir, esto no lo voy a decir. O sea, hay un equipo de productores, directores editoriales, productores ejecutivos, directores de noticias, que son los que manejan esa información. El presentador de noticias no tiene derecho a elegir qué dice o qué no dice. Pero hay otros programas en televisión que sí podrían dedicarle un poco de más tiempo y tiene que hacer un trabajo en conjunto de presentadores y productores. Y realmente estamos viviendo en un momento, Lucía, tú mejor que nadie lo sabes, que yo hace 20 y pico de años, cuando entrevistaba familias como tú, con tu hijo neurodivergente, yo siempre preguntaba y decía, ¿qué va a pasar con la sociedad dentro de 20 años cuando estos niños sean adultos? En aquel momento decía, porque no existía esta terminología, cuando sean adultos autistas. ¿La sociedad está preparada para esto? Se han creado posiciones laborales, profesionales para los neurodivergentes? ¿O es que estas personas cuando llega un momento tienen que quedarse en su casa, por ejemplo? Sabes que el otro día estuve hablando con una persona que la entrevista la voy a publicar la próxima semana, que me comentó algo que me pareció espectacular, que de hecho, bueno, va a ser una de las cosas que también voy a empezar a ver cómo incursiono en eso también, porque me pareció muy necesario, y es el apoyo a las personas, el apoyo del emprendimiento para las personas neurodivergentes. O sea, no es tanto el darles una oportunidad para que ellos trabajen, sino por qué no pueden emprender su propio negocio. Que también tengo otra entrevista preparada de otra mamá que ella tiene un hijo neurodivergente poco funcional, así similar a las características de mi hijo Héctor. Y bueno, este muchacho tiene 19 años y se dedica a la pintura, bueno, crea trabajo a través de la pintura, o sea, creó su propio emprendimiento a través de la pintura, que ya les contaré después un poco mejor la historia. Pero es una historia súper apasionante y la mamá también escribió un libro, que después también lo voy a poner la información para que la gente lo pueda comprar. Y sí creo que es muy necesario el apoyo al emprendimiento de las personas neurodivergentes. También creo que tienen muchas capacidades, que son muy capaces y que hay que darles la oportunidad. A ver, a No través sé de qué. la historia, lo que pasa que no se ha comentado de esa manera, ¿no? Hemos visto cómo personas, científicos, músicos, realmente muy renombrados a través de la historia, personas que hicieron un cambio, Beethoven, personas que crearon la electricidad, Tomás Alva Edison. O sea, en aquel momento no tenían el cartel de autistas ni cartel de síndrome de déficit de atención e hiperactividad, porque tenemos que recordar que Tomás Alva Edison, para crear la primera bombilla, no sé cuántos experimentos tuvo que hacer que fueron fallidos. Y él estaba solamente Sí. enfocado en eso. Entonces, y lo veían como un loco, como una persona rara. Si le ves el aspecto de él, el pelo todo distorsionado, el bigote grande. Entonces, en las épocas pasadas, no tenían carteles las personas que podían cambiar, hacer descubrimientos importantes que cambiaron la humanidad. Entonces, Exactamente. ¿por qué los neurodivergentes de ahora no pueden hacer lo mismo? O sea, ¿cuál es la Exacto. diferencia? Es un cerebro que funciona diferente, pero funciona. Es un Así cerebro. es. Entonces, aquí cometemos el error de que queremos, eh, los que nos llamamos normales, que ellos se adapten a nosotros. No, es que esa es una equivocación total. Nosotros tenemos que entender el mundo de los neurodivergentes y lo que tenemos es que enfocarnos en, déjame ver cuál es su pasión, qué le hace feliz, Exacto. cómo se puede desarrollar.
y déjame ver cómo lo puedo apoyar en eso, porque no sabemos hasta dónde puede llegar y qué cambio puede hacer en la humanidad o en la sociedad. Es que yo creo que aquí el punto clave es el hecho de que la gente cree que hay que entender el mundo de los neurodivergentes, cuando los neurodivergentes viven en el mismo mundo que nosotros. Entonces creo que lo que tenemos es que adaptar las condiciones de nuestro entorno para que todos podamos tener las mismas oportunidades, porque todos vivimos en el mismo mundo. Ni ellos viven en un mundo ni nosotros vivimos en otro mundo, vivimos en el mismo mundo. Y ahí es donde creo que está la clave, el llegar a entender y comprender que todos compartimos el mismo mundo y que tenemos que buscar la manera de cómo adaptar este mundo que compartimos todos, neurodivergentes y no neurodivergentes, para crear un mundo donde todos tengamos espacio y las mismas oportunidades. Para mí esa es la clave fundamental. Ahora, básicamente, realmente y tristemente, eso no es lo que veo. Así es. O sea, yo veo que las familias, y conozco familias que tienen 2 hijos neurodivergentes, ¿eh? Yo también, conozco bastantes casos. Lo que veo es Es que más común de lo que la gente piensa. sí, sí. Entonces, lo que veo son esas familias aisladas, tratando de solitos salir adelante, ver cómo lo hacen, ver cómo encaminan a sus hijos, ver cómo ya son adultos que tienen que buscar en qué esos adultos van a emplear su tiempo, que no puede ser en la casa metidos todo el tiempo. Ya sabemos que hay neurodivergentes más funcionales que otros. Sabemos que los varones neurodivergentes pueden ser más funcionales que las hembras, por ejemplo. Muchas veces la neurodivergencia es más intensa en las hembras, las hacen menos mayor severidad en las hembras. muy severo. Entonces, yo no veo, realmente, no lo veo, no sé si es una falta mía de información, que haya algo creado para ese emprendimiento de los neurodivergentes. Yo no lo veo. Bueno, pues tenemos que ponernos a la tarea. Así que esa creo que es una de nuestras misiones. Al menos la mía, creo que voy a empezar a pensar en eso. ¿Qué edad Porque, tiene, Lucía? dime, Héctor, ¿qué edad tiene ya? mi hijo tiene 18 años. Bueno, va a cumplir 19 ahora en septiembre. Así que, bueno, yo creo que, bueno, lo que más me... O sea, en realidad, lo que más me motiva y lo que más me impulsa a seguir en esta tarea bueno, que creo que Dios me ha encomendado esta misión, tiene mucho que ver con unas palabras que me dijo la mamá de este niño también poco funcional, con la que hablé el otro día, que escribió el libro. Y ella, uno de los capítulos de ese libro lo tituló que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Wow. Así que bueno, me quedo con esa frase y a partir de ahí, bueno, pues creo que ya todo está dicho. Wow. Qué interesante. Me encantó esa frase y de verdad que esa historia es una lección de vida, de verdad, sinceramente. Conectamos inmediatamente con esta mamá. Hubo una conexión con ella tan especial y tan profunda como pocas veces había sentido, sinceramente. Wow. Así que bueno, nos vamos a dar la tarea de apoyarnos mutuamente para ver cómo podemos hacer cosas para seguir mejorando este mundo que compartimos con los no neurodivergentes. Ahora, Lucía, los padres, y esta es una pregunta que te hago porque no sabemos cómo podemos ayudar a las personas que vean esta entrevista, y ya te digo siempre, esa es mi responsabilidad. Los padres de ya chicos, como el caso de Héctor, de 18, 20 años, neurodivergentes, ¿cómo los están ayudando? En este momento lamentablemente, hay muy pocas posibilidades. En realidad, desconozco cómo esté el tema a nivel general. Te puedo hablar a nivel del condado Miami-Dade, que es donde yo vivo. Y sinceramente, las oportunidades para personas como mi hijo, que son muy poco funcionales, pues son, que diría que prácticamente nulas. Hay centros donde tú los puedes llevar para que pasen el día, especie de lo que le llaman daycares, y bueno, y realmente creo que poco más. Sí hay algún que otro centro, no sé exactamente, pero se podrían contar con los dedos de la mano, centros pero son para personas más funcionales y esa es, bueno, digamos, la gran
el pellizco que tengo, ¿no? De que por qué hay oportunidades para niños tan funcionales y luego para los niños que son poco funcionales, pues no hay tantas oportunidades. Porque realmente he tenido experiencias de primera mano, he ido a centros ahora que me dedico al mundo de la salud y que voy a centros a dar terapia. Y sinceramente he ido a centros que lamentablemente dejan mucho que desear. Y me entristece muchísimo y es una de las razones por las que tengo a mi hijo homeschool, o sea, en la casa, en la escuela en casa. Una de las razones es precisamente esa. El hecho de que yo como madre pues no puedo mirar para otro lado, llevar a mi hijo por el simple hecho de tenerlo en un espacio físico donde pase el tiempo. Creo que estas personas necesitan mucho más que eso, necesitan mucho más que un espacio físico donde pasar el tiempo. Y una de las, digamos, ha sido ya como la culminación de mi creencia el haber hablado con esta persona que te comenté, porque su hijo es muy poco funcional, ese niño toca el piano, ese niño juega al tenis, pero la mamá ha trabajado sin descanso con él, o sea, le ha dado esas oportunidades para que él pueda ir aprendiendo poquito a poco y son oportunidades que en este momento, a no ser que tengan muchísimo dinero, dudo mucho que existan aquí en Miami. Entonces, de verdad que sinceramente no sé cómo, pero tengo que buscar la forma de poder, al menos en mi entorno cercano, porque siempre digo, ¿no? Si puedo mejorar la vida de una persona, o de dos, o de tres, con eso ya me doy por satisfecha. Obviamente no podemos cambiar el mundo, no podemos arreglar el mundo, pero sí podemos mejorar nuestro entorno. Y esa es a la tarea a la que me voy a encomendar. Quiero trabajar y dedicar el resto del tiempo y de lo que me quede de vida a mejorar no solo la calidad de vida de mi hijo, sino la de todas las personas que pueda alcanzar y bueno, y como digo, ¿no? Dios me está capacitando, creo que ha sido un llamado que tengo que atender y sinceramente pues es que te digo, creo que es mi misión en este mundo, entonces lo tengo que hacer y no puedo seguir obviando, como creo que te comenté cuando estuve en tu programa, no puedo seguir obviando ese llamado, no puedo seguir negando lo que ya es una realidad y tengo que seguir dedicando mi tiempo, mi esfuerzo y todo lo que me quede de vida en ayudar a las personas que estén en la situación que está mi hijo. Ahora, básicamente, ese llamado que tú sientes, desafortunadamente no lo sienten las madres ni los padres. Y bueno, y hablando de los padres, tú y yo sabemos porque lo hemos hablado en algún momento, algunas de las veces que has ido a mi programa, que hay un porcentaje altísimo, entre un 65 y un 70% de parejas que el papá abandona el hogar cuando hay un hijo neurodivergente. Que por cierto, ya que estamos hablando de esto, las personas que nos están viendo y escuchando, neurodivergente es como para globalizar todo lo que tiene que ver con autismo, que se denomina con lo que antes, que ya no existía, el síndrome de Asperger, dislexia, Trastorno generalizado del desarrollo. perdón, Trastorno generalizado del desarrollo. exacto. También el síndrome de déficit de atención y hiperactividad, ¿correcto? Exactamente. Todo ese Son maneras diferentes de percibir, de procesar y de expresar. Son personas que sus mentes pues procesan la información de una manera diferente, se expresan de una manera diferente, pero que, como decimos, viven en nuestro mundo. Y por lo tanto tenemos que nosotros somos los que tenemos que de alguna manera poner de nuestra parte, porque ellos están deseando formar parte de este mundo y a veces no los dejamos. Sinceramente lo siento así. Creo que es más nuestra limitación que la de ellos a compartir este mundo, ¿no? Qué bonito lo has puesto porque es una manera, y me quedo con esas palabras que dijiste, una manera diferente de percibir, de proceder y de pensar en su vida, ¿verdad? Claro, perciben diferente, procesan la información de una manera diferente y se expresan de una manera diferente. Ahora, lo que te estaba tratando de transmitir es que la realidad es que no todas las madres sienten que es un llamado para hacer una diferencia. Yo creo que también tiene mucho que ver la falta de formación. Y te lo digo como madre y en mi experiencia personal. Yo hace 18 años cuando tuve a mi hijo, que no sabía, vamos, absolutamente nada del autismo, me sentí, lo dije en una entrevista anterior que tuve en otro programa, como si me hubiesen tirado de un paracaídas en el desierto.
no sabía hacia dónde ir, ni sabía, vamos, no sé, vamos, es que no tengo ni palabras para expresar cómo me sentí. Y estoy segura que muchísimos padres se sienten así. Pero si ellos encuentran a alguien, alguna organización, alguna persona, por eso creo que es muy importante, y esto también lo aprendí de otra mamá que hablé con ella el otro día, es que de verdad, generar este espacio, lo comenté también en la última entrevista, me está suponiendo un proceso de aprendizaje increíble. A pesar de todo lo que yo pensaba que sabía del autismo. O sea, es algo impresionante cómo aprendes cosas nuevas, cómo asimilas las cosas de una manera distinta, ¿no? Y entonces te das cuenta de que realmente lo importante no es querer cambiar el mundo, sino cambiar tu entorno. Apoyarte en un entorno donde tú realmente te sientas apoyada, te sientas respaldada y te sientas que puedes formar parte de un proceso de aprendizaje. Esa creo que es la clave. Entonces, esas madres que se sienten perdidas, que no saben hacia dónde ir, que desconocen todo lo que tiene que ver con el mundo de la neurodiversidad, pues debemos de trabajar para crear ese entorno alrededor de ellas, donde ellas se sientan capacitadas y poder, bueno, lo que dicen train the trainers, ¿no? Tenemos que entrenar a esas madres a seguir formando a otras madres para seguir dotándolas de herramientas para que puedan seguir pues creando un entorno mucho más positivo para todos. Mira, Esa es mi opinión. si algo he aprendido en todos estos años de entrevistas a expertos, es algo que quiero comentar aquí ahora, que las madres deben tener presente y obviamente asesorarse, porque es un tema delicado, que es el tema de la nutrición. Sí, muy importante la nutrición. Está comprobado a través ya de la ciencia y la evidencia, porque hay muchas cosas que primero se ve la evidencia, o sea, la evidencia es que yo lo pongo en práctica desde mi casa y después la ciencia lo investiga. Entonces, realmente en la sociedad que vivimos hay una tendencia a comer productos empaquetados. Está demostrado que el cerebro de los seres humanos neurodivergentes se pueden seguir dañando de una manera pues diferente en cada uno, siendo menos funcionales cada vez si no vigilamos la alimentación. O sea, si aplicamos un poco el sentido común, ¿qué es lo que necesita nuestro cerebro? Nuestro cerebro necesita grasas buenas, pero el cerebro de todos los seres humanos vivientes en este plano Tierra. Necesitamos agua, necesitamos vitaminas del complejo B, necesitamos grasas buenas, como las grasas que vienen de las sardinas, de los pescados, que contienen omega 3, del aguacate, del aceite de oliva, de las aceitunas, del salmón bueno. Entonces, si para realmente, y aquí yo apelo al sentido común del ser humano, si para que nosotros podamos tener enfoque, concentración, alegría, armonía, manejar nuestras emociones, tenemos que dotar al cerebro de ciertos nutrientes. Imagínate para una persona neurodivergente. Entonces, si algo quiero transmitir hoy, Lucía, en este espacio que me estás dando el privilegio es que por favor las madres con hijos neurodivergentes tienen que informarse, que vayan a consultas con nutricionistas, que no esperen que el médico lo diga, porque muchas veces y desafortunadamente el médico o el especialista o el neurólogo no tiene la información de nutrición. Exactamente. Entonces es la mamá la que tiene que ser proactiva y gestionar y aplicar un poquito el sentido común. Todos los alimentos que tienen colorantes, azúcares, que vienen empacados y preelaborados, son dañinos para el cerebro de cualquier ser humano, pero con mayor énfasis para un neurodivergente. Y especialmente por la dificultad de que estos niños suelen ser niños que no aceptan todo tipo de alimentos. Es decir, hay muchos aspectos sensoriales que les impiden comer muchos de los alimentos. Mi hijo, por ejemplo, hasta casi los 12 o 13 años estaba comiendo solamente puré. No había forma de darle otro tipo de alimento que no fuera hecho puré. Poco a poco fuimos trabajando y ha ido mejorando y gracias a Dios ya hoy come de todo. Pero sí es verdad que las personas neurodivergentes, muchísimas de ellas, los problemas de alimentación vienen asociados a
a estas dificultades sensoriales que les impiden comer ciertos alimentos. Me encanta que lo menciones porque, y eso es algo, y por ejemplo, en esos purés tienes que poner alimentos que sean nutritivos. Ahí ponía de todo. Eso era una bomba de relojería. Entonces, esos son los pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia, pero una gran diferencia entre las personas neurodivergentes que sean más o menos funcionales y está en parte, ya sabemos que es multifactorial, hay muchos factores, pero hay un factor que tenemos que vigilar y hay que formarse como padres en eso. Hay que informarse, que es el factor de la alimentación. Es fundamental, Lucía, importantísimo. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. De verdad que sí, es algo muy importante porque el sistema digestivo y el cerebro están directamente conectados. O sea, de eso no me cabe la menor duda. De hecho, hay estudios científicos que lo demuestran, no es que lo diga yo, Bueno, que no soy una experta. cada vez se estudia más que lo que antes se llamaba flora intestinal, que ahora se llama microbiota, está directamente relacionado con tu inmunidad, con las defensas que tiene tu organismo para prevenir que te enfermes y con cómo funcionan tus emociones y tu cerebro. O sea, está directamente relacionado. O sea, las personas que comen mal, que se alimentan mal, que comen de la calle, empaquetado todo, tienen más tendencia a la ansiedad y a la depresión. Entonces, fíjate lo delicado que es este tema, porque hay que remontarse, como diría yo, a las otras décadas y a otros siglos. O sea, desde que el ser humano existe, no existía nada empaquetado. Lo que existía, De la tierra. lo que existía era lo que daba la tierra, lo que daba la naturaleza. O sea, Así es. de la época paleontólica. O sea, realmente, ¿qué se consumía? ¿Qué se comía? Entonces, el cuerpo humano realmente, las células no están adaptadas, ni los órganos ni sistemas, para procesar químicos elaborados en laboratorios por el hombre. No lo está. Entonces, Así es. por eso es que vemos sociedades que tienen tantos adelantos tecnológicos, con tantos recursos, pero cada vez más enfermedades y cada vez más personas obesas. ¿Por qué? Porque esas personas toman decisiones al ritmo de la sociedad. O sea, de todas las bebidas que sacan energéticas, imagínese usted lo que tiene eso adentro. ¿Alguien me puede explicar lo que Así tienen es. las bebidas energéticas? ¿Alguien me puede decir qué natural, que la naturaleza da tienen? Entonces, bebidas energéticas, bebidas con todos tipos de azúcares, hay más de 100 nombres para denominar el azúcar. Y todo es elaborado en laboratorios. Entonces, hay que ponerse a pensar con sentido común. ¿Por qué hay tantas enfermedades? Así es. Por Entonces, eso es tan importante la labor que estás llevando a cabo a través de tu programa y el informar a la gente y el dotarla de herramientas y abrirle los ojos ante, bueno, todos estos temas que son sumamente importantes y que a veces, pues, mucha gente desconoce. Entonces, creo que de verdad que la labor que hace es impresionante y nos ayuda a todos a estar informados. y yo creo que es fácil, Lucía, es fácil, es esto que me apetece comer o esto que estoy llevando a mi boca, vino de la tierra, vino de lo natural, porque incluso tenemos que pensar también, la tierra de hoy día no es la tierra de hace 30 o 40 años. No tiene los minerales que tenía hace 30, 40 o 50 años. Entonces los productos están con falta de minerales. Y si encima vamos a poner a nuestro cuerpo alimentos preelaborados, empacados, con ingredientes artificiales, con químicos elaborados en laboratorios y con todo lo demás, entonces, ¿de qué manera nuestro cerebro va a funcionar bien? Definitivamente. Eso es algo que creo que también es un tema que hay que revisar y que hay que dar siempre la batalla, ¿no? Con respecto a eso, porque es un tema muy importante que está directamente relacionado con los problemas de salud que a veces estos niños neurodivergentes también tienen, pues producto de esa falta de alimentación, ¿verdad? Entonces, las madres Así que bueno, de verdad que les eh, digo a que se asesoren en temas de
¿qué le doy a mi hijo o a mi hija o a mis hijos neurodivergentes? ¿Qué alimentos le ofrezco? Importantísimo. Así. Muchísimas gracias por la, por la clase de medicina que nos ha dado la doctora. Y bueno, nuevamente, de verdad, no tengo palabras de agradecimiento por la generosidad de haberme dedicado este tiempo. Sé que estás con prisa porque tienes otra reunión pendiente, así que doblemente muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, aquí estoy a la orden para lo que necesites, sabes que cuentas conmigo y Gracias, yo Lucía. siempre, a todo el que pueda ayudar, aquí me tienen. Te admiro, te bendigo, que Dios te dé la luz, la sabiduría, que todos tus ángeles te protejan y que puedas seguir primero teniendo el liderazgo en tu familia con tu querido Héctor, que además tiene una hermana, Así y, es. y además ayudando a todas las personas que no sienten como tú, y es normal y natural el llamado de poderte informar cada vez más acerca de lo que es ser neurodivergente y cómo ayudar a una persona neurodivergente. Pero bueno, no todo el mundo tiene que sentir ese llamado realmente. Hay, Exactamente. hay personas como tú que tienen ese es su propósito y ojalá que puedas seguir ayudando mucho más. Siempre cuenta conmigo, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Un abrazo de luz. Un abrazo para ti también. Éxitos bendecidos.